Michael Carter se despertó a las 4:30 a.m. con el sonido de la campana matutina, tal como lo había hecho todos los días durante los últimos 12 años. Pero en esta mañana particular de septiembre de 2019, algo era diferente. Escondido debajo de su delgado colchón había un teléfono celular que había robado 3 días antes, su única conexión con el mundo exterior, con el que se le había prohibido contactar desde que tenía 9 años. Ahora tenía 21 años y finalmente había tomado una decisión que lo aterrorizaba más que nada a lo que se había enfrentado. Iba a escapar. El complejo Eternal Light Fellowship, Comunidad de la Luz Eterna, se asentaba en 400 acres aislados en la zona rural de Montana, rodeado de cercas de alambre de púas y guardias armados que se hacían llamar protectores. Lo que el mundo exterior no sabía, lo que Michael mismo no había entendido completamente hasta hace poco, era que esta no era una comunidad religiosa pacífica, era una prisión disfrazada de paraíso, controlada por un hombre que se hacía llamar Profeta Daniel y que gobernaba a través del miedo, la manipulación y la violencia. Durante 12 años, Michael había creído las mentiras, había seguido las reglas, había guardado silencio. Pero hace 3 semanas había presenciado algo que destrozó su fe por completo y le hizo darse cuenta de una horrible verdad. Si no escapaba, o moriría allí o se convertiría en parte del mal él mismo. Lo que sucedió durante su desesperada huida y cómo sobrevivió 3 días a la fuga de personas decididas a arrastrarlo de vuelta, revela la aterradora realidad de la vida dentro de las comunas religiosas más peligrosas de Estados Unidos. El comienzo del engaño. La historia de Michael comenzó cuando tenía 9 años, viviendo en Sacramento, California, con su madre soltera Rebecca. La vida había sido difícil, su madre tenía 2 trabajos, el dinero siempre escaseaba y Michael a menudo llegaba a casa a un apartamento vacío después de la escuela. Cuando Rebecca conoció a miembros de Eternal Light Fellowship en un evento de extensión comunitaria, parecían ser la respuesta a todo. Hablaron de familia, propósito, pertenencia. Le ofrecieron a Rebecca un trabajo en su centro de retiro en Montana, con vivienda gratuita, apoyo comunitario y la oportunidad de criar a Michael en un ambiente sano y piadoso. Rebecca, exhausta y desesperada por estabilidad, aceptó. Llegaron al complejo en el verano de 2007. Al principio parecía maravilloso. La propiedad era hermosa, colinas onduladas, jardines, un grupo de edificios de madera dispuestos alrededor de un salón central de reuniones. Los niños jugaban juntos, los adultos trabajaban en los campos o talleres. Todos sonreían y les daban una cálida bienvenida. El profeta Daniel mismo saludó a Rebecca y Michael personalmente. Era un hombre alto de unos 50 años, con cabello plateado y penetrantes ojos azules que parecían mirar directamente a través de ti. Su voz era suave, casi hipnótica. Han vuelto, les dijo. El mundo exterior está lleno de pecado y oscuridad. Aquí encontrarán luz, aquí encontrarán la verdad, aquí estarán a salvo. Michael le creyó. La vida bajo control. Los primeros meses fueron realmente agradables. Michael asistió a clases con otros niños, 23 niños de 5 a 17 años. Estudiaban la Biblia, aprendían habilidades prácticas como jardinería y carpintería y pasaban las tardes haciendo tareas en el complejo. Pero poco a poco, Michael comenzó a notar cosas que no se sentían bien. El correo del mundo exterior era filtrado en busca de influencias negativas y a veces nunca se entregaba. Las llamadas telefónicas eran monitoreadas. No se permitían visitas. Las familias que vivían en el complejo estaban separadas. Los hombres vivían en un edificio, las mujeres en otro, los niños en un tercero. Incluso las madres y los hijos solo se veían durante las reuniones supervisadas. Rebecca intentó cuestionar estas reglas una vez. Michael recuerda haber visto a través de una ventana cómo se llevaban a su madre a la oficina del profeta Daniel. Salió 3 horas después, con los ojos rojos por el llanto, y nunca volvió a cuestionar nada. Para cuando Michael tenía 12 años, la verdadera naturaleza de Eternal Light Fellowship se había hecho evidente. Esta no era una comunidad religiosa, era un régimen totalitario donde el profeta Daniel controlaba cada aspecto de la vida. Los miembros trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer en las diversas empresas del complejo, un taller de muebles, una operación de jardinería a gran escala, una instalación de costura. Los productos se vendían a compradores externos, generando ingresos
ingresos sustanciales, pero los trabajadores no recibían salarios. Todo pertenecía a la comunidad, lo que realmente significaba que le pertenecía al profeta Daniel. La comida era racionada, la atención médica era negada excepto en casos extremos. La educación consistía principalmente en adoctrinamiento religioso y habilidades laborales prácticas. El contacto con el mundo exterior estaba completamente prohibido. Y los castigos por desobediencia eran severos. Michael presenció su primera corrección cuando tenía 13 años. Un adolescente llamado Marcus había sido sorprendido tratando de escalar la cerca por la noche. Fue llevado ante toda la comunidad durante la asamblea vespertina. El profeta Daniel se paró en el escenario, su voz retumbando en el salón de reuniones. Marcus ha permitido que Satanás entre en su corazón, ha traicionado a la familia, ha elegido la oscuridad sobre la luz. Lo que siguió atormentó a Michael durante años. Marcus fue sometido a lo que llamaron limpieza espiritual. Horas de ejercicio forzado, privación del sueño, aislamiento en una pequeña habitación solo con lecturas de las escrituras reproducidas en bucle. Cuando salió días después, era un fantasma de sí mismo, roto y sumiso. Michael aprendió rápidamente. No se cuestionaba, no se resistía, ciertamente no se intentaba ir. Su madre también había cambiado. Rebecca se había convertido en una de las seguidoras más devotas, levantándose a las 3 a.m. para sesiones de oración, trabajando hasta caer agotada, recitando las enseñanzas del profeta Daniel con ojos vidriosos. Michael apenas la reconocía. La decisión de huir. A los 16 años, Michael se había adaptado para sobrevivir. Siguió todas las reglas. Se ofrecía como voluntario para trabajo extra. Sonreía y asentía y decía todas las cosas correctas. Externamente, era el miembro perfecto de la Eternal Light Fellowship. Pero internamente, una parte de él todavía observaba, todavía cuestionaba, todavía recordaba lo que era la libertad. Luego, cuando Michael tenía 19 años, el profeta Daniel anunció una nueva revelación divina. Las chicas que alcanzaran la edad de 18 años serían unidas espiritualmente a miembros varones adultos elegidos por el profeta mismo. Estos no eran matrimonios en ningún sentido legal, eran arreglos diseñados para aumentar el control del profeta y Michael sospechaba para producir más niños que serían criados en el complejo. Michael vio cómo emparejaban a chicas con las que había crecido con hombres que triplicaban su edad. Vio el miedo en sus ojos mientras eran llevadas a cuartos privados. Escuchó los susurros sobre lo que sucedía a puerta cerrada. Y supo, con absoluta certeza, que tenía que hacer algo. En su 21º cumpleaños, el 15 de septiembre de 2019, el profeta Daniel convocó a Michael a su oficina. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras del edificio de administración, inseguro de lo que vendría. Se sentó detrás de un escritorio enorme, flanqueado por sus 2 diáconos, ejecutores que aseguraban la obediencia a través de la intimidación y la violencia. Michael, comenzó, con su voz rebosante de falsa calidez, has alcanzado la edad de la madurez espiritual. El Señor tiene una misión especial para ti. Explicó que Michael sería asignado al grupo de protección, los guardias que impedían que los miembros se fueran, que hacían cumplir las reglas a través de la violencia y el miedo. Se consideraba un honor, una señal de confianza. Comenzarás a entrenar inmediatamente, anunció el profeta Daniel. Esta es la voluntad de Dios, este es tu llamado. Cada fibra del ser de Michael gritó en protesta, pero había aprendido a ocultar sus emociones. Asintió sumisamente. Sí, profeta, gracias por este honor. Pero por dentro, algo se había roto. No se convertiría en uno de ellos. No ayudaría a atrapar a otros de la misma manera que él había sido atrapado. Escaparía o moriría en el intento. El plan y la despedida. Planear una fuga del complejo Eternal Light Fellowship era casi imposible. La cerca tenía casi 4 metros de altura, rematada con alambre de púas. Los guardias patrullaban el perímetro las 24 horas del día. Las cámaras de seguridad cubrían cada entrada y salida. Incluso si lograbas pasar la cerca, el pueblo más cercano estaba a 50 kilómetros a través de densos bosques y terrenos montañosos. Pero Michael tenía una ventaja. Nadie sospechaba de él. Había sido el miembro modelo durante años. Tenía acceso a áreas que otros no tenían.
3 semanas antes de que comenzara su entrenamiento programado, Michael se ofreció como voluntario para ayudar en el edificio de administración, limpiando oficinas después del horario laboral. Fue entonces cuando lo encontró, un teléfono celular dejado descuidadamente en un cajón por uno de los guardias. Lo robó, con las manos temblándole, y lo escondió debajo de su colchón. Durante 2 días no se atrevió a encenderlo. Finalmente, tarde en la noche cuando sus compañeros de cuarto dormían, lo encendió. El teléfono tenía batería limitada y no tenía servicio dentro del complejo, pero tenía algo crucial, una función de mapa que funcionaba sin conexión. Michael lo estudió obsesivamente, memorizando el terreno, las carreteras, la ubicación del pueblo más cercano, Whitefish, Montana, a 51 kilómetros al noroeste. También encontró otra cosa en el teléfono, artículos de noticias sobre Eternal Light Fellowship, historias de exmiembros que habían escapado, investigaciones sobre las finanzas del profeta Daniel, alegaciones de abuso, fraude, trabajo forzoso. El mundo exterior lo sabía, la gente los estaba buscando. Si tan solo pudiera llegar a ellos, podría ser libre. La fuga desesperada. Michael eligió la noche del 28 de septiembre para su fuga. Era sábado, el complejo celebraba servicios vespertinos extendidos los sábados, que duraban casi hasta la medianoche. Todos estarían en el salón de reuniones, incluyendo la mayoría de los guardias. Se preparó cuidadosamente. Durante la semana anterior había robado pequeños artículos, una linterna, fósforos, una navaja de bolsillo de la cocina, 2 botellas de agua, barras energéticas del almacén. También hizo algo que casi lo destroza. Se despidió de su madre sin decírselo realmente. Rebecca estaba tan profundamente adoctrinada ahora que Michael no podía arriesgarse a decirle la verdad. Si su madre lo supiera, informaría a Michael al profeta Daniel inmediatamente, creyendo que estaba salvando el alma de su hijo. Así que Michael simplemente abrazó a su madre después de la cena esa noche, sosteniéndola un poco más de lo habitual. «Te amo, mamá», susurró. «Yo también te amo, cariño», respondió Rebecca, sonriendo esa sonrisa vacía. «Pronto comenzarás tu entrenamiento. ¿No será maravilloso?» Michael asintió y se alejó, con lágrimas corriendo por su rostro, sabiendo que quizás nunca volvería a ver a su madre. Esa noche, durante el servicio, Michael se ofreció como voluntario para ayudar a preparar refrescos en la cocina, una tarea común que le daría una razón para estar ausente del salón de reuniones. A las 10:45 p.m., mientras la voz del profeta Daniel retumbaba por los altavoces y la comunidad cantaba himnos, Michael se escabulló por la puerta trasera de la cocina. El complejo estaba inquietantemente silencioso. La mayoría de las luces exteriores estaban apagadas para ahorrar energía. Se movió a lo largo de las sombras entre los edificios, su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. La cerca se alzaba delante. Había elegido una sección en el perímetro occidental, la más lejana de las estaciones de guardia. Durante sus tareas de limpieza, había observado que la cámara de esta sección tenía un punto ciego, un área pequeña donde los árboles bloqueaban la vista. Llegó a la cerca y sacó el cortador de alambre que había robado del taller. Sus manos temblaron mientras comenzó a cortar la malla de alambre. El sonido de cada corte parecía increíblemente fuerte en la noche silenciosa. Le tomó 15 minutos agonizantes cortar un agujero lo suficientemente grande para pasar. A cada segundo esperaba escuchar gritos, ver linternas, sentir manos agarrándolo. Finalmente la abertura fue lo suficiente grande. Michael empujó su mochila a través, luego apretó su cuerpo tras ella. El alambre le raspó los brazos y la espalda, pero no le importó. Había pasado, estaba fuera de la cerca. Por primera vez en 12 años era libre. La persecución de 3 días. Michael corrió, salió a toda velocidad hacia el bosque, las ramas golpeaban su rostro, las raíces intentaban hacerlo tropezar. Corrió hasta que le ardieron los pulmones y le temblaron las piernas, poniendo tanta distancia como fuera posible entre él y el complejo antes de que descubrieran que faltaba. Después de tal vez 3 kilómetros, se detuvo para recuperar el aliento y revisar el mapa del teléfono. La batería estaba al 60%. Tenía que conservarla. Era su única herramienta de navegación. Según el mapa, tenía que dirigirse al noroeste a través del bosque hasta llegar a la Highway 93, luego seguirla hacia el norte hasta Whitefish. El terreno era montañoso, muy boscoso.
peligroso y no había un sendero directo. Le tomaría al menos 2 días completos de caminata, tal vez 3. Tenía 2 botellas de agua y un puño de barras energéticas. Tendría que ser suficiente. Mientras estaba allí en la oscuridad, la realidad de lo que había hecho comenzó a calar. Estaba sola en la naturaleza de Montana, a kilómetros de la civilización, siendo cazada por personas que harían cualquier cosa para atraparlo de vuelta. Pero era libre y nunca volvería. Michael comenzó a caminar, usando la brújula del teléfono para mantener su curso noroeste. El bosque de noche era aterrador, cada sonido lo hacía saltar, cada sombra parecía un perseguidor. Alrededor de las 2 a.m., el agotamiento lo obligó a detenerse. Encontró un denso matorral de arbustos y se arrastró dentro, apretando su chaqueta. Puso un temporizador en el teléfono para las 5 a.m., sabiendo que necesitaba moverse de nuevo antes de que la luz del día lo hiciera más fácil de rastrear. Realmente no durmió, solo cabeceó a ratos, despertándose sobresaltado con cada ruido. Cuando la alarma sonó a las 5 a.m., a Michael le dolía el cuerpo por completo. Sus brazos estaban raspados y sangrando por la cerca y las ramas. Sus pies estaban ampollados por caminar con los desgastados zapatos de lona que proporcionaba el complejo. Tenía frío, hambre y estaba aterrorizado. Pero se obligó a moverse. A media mañana del primer día los escuchó, voces que gritaban su nombre, el ladrido distante de perros. Habían descubierto su ausencia y enviado partidas de búsqueda. La sangre de Michael se heló. Había esperado al menos un día completo antes de que se dieran cuenta, pero deben haber hecho un recuento después del servicio. Se movió más rápido, tratando de cubrir más terreno, tratando de poner distancia entre él y sus perseguidores. Pero el terreno era brutal, colinas empinadas, maleza densa, laderas rocosas que lo hacían deslizarse hacia atrás. Alrededor del mediodía, llegó a una cresta y miró hacia atrás. En la distancia pudo verlos, figuras diminutas moviéndose por el bosque, dispersas en un patrón de búsqueda. Estaban quizás a 1,5 kilómetros detrás de él, pero estaban ganando terreno. Tenían perros, vehículos, radios, suministros. Él no tenía nada más que determinación. Michael siguió adelante, ignorando el dolor, ignorando su agotamiento. Racionó su agua con cuidado, pequeños sorbos cada hora. Comió media barra energética y guardó el resto. Cuando el sol comenzó a ponerse en el primer día, se dio cuenta de que había recorrido quizás 13 kilómetros. A este ritmo le llevaría 4 días llegar a la carretera. No tenía 4 días, lo atraparían mucho antes. En la segunda noche, frío y desesperado, Michael tomó una decisión. No podía superarlos corriendo a través del bosque, pero si podía llegar a la carretera, si podía hacer señas a un vehículo, podría tener una oportunidad. Cambió su ruta, dirigiéndose más directamente al oeste en lugar de al noroeste. Era más arriesgado, terreno más empinado, crestas más expuestas, pero reduciría a la mitad la distancia a la carretera. El segundo día fue brutal. El terreno se volvió más rocoso, las pendientes más empinadas. Se cayó 2 veces, una casi deslizándose por un acantilado. Su agua casi se había agotado. Su última barra energética estaba terminada. Pero a última hora de la tarde escuchó algo remozo, el sonido distante del tráfico. La carretera había llegado. Rescate y consecuencias. Michael salió del bosque hacia el arcén de la Highway 93, una carretera de 2 carriles que atravesaba la naturaleza de Montana. Estaba sangrando, sucio, agotado más allá de toda medida. Pero estaba en una carretera pública, la civilización estaba al alcance. Comenzó a caminar hacia el norte manteniéndose justo dentro de la línea de árboles, redio para esconderse si veía algún vehículo del complejo. Después de quizás 20 minutos, vio luces delanteras acercándose desde el sur. No era un vehículo del complejo, solo un coche normal, probablemente turistas o lugareños. Michael tomó una decisión. Salió a la carretera y agitó los brazos frenéticamente. El coche, una camioneta Subaru, conducida por una pareja de mediana edad, disminuyó la velocidad y luego se detuvo. La mujer bajó la ventanilla con cautela. «Por favor», jadeó Michael, con la voz ronca. «Por favor, ayúdenme. Escapé de un culto. Me están siguiendo. Necesito llegar a la policía». La pareja intercambió miradas.
Debieron haber visto algo en el rostro de Michael, el terror, la desesperación, la verdad de su historia escrita en su ropa rasgada y brazos sangrando. «Sube», dijo el hombre, desbloqueando la puerta trasera. Michael subió al coche y mientras se alejaban, miró hacia el bosque. En la distancia, pudo ver linternas moviéndose entre los árboles. Habían estado a menos de 800 metros de él. La redada y la recuperación. La pareja, Jim y Margaret Anderson, turistas de Seattle, llevó a Michael directamente a la oficina del sheriff del condado de Flathead en Kalispell. Hizo una declaración que duró 3 horas, describiendo todo: el complejo, las condiciones, el profeta Daniel, el trabajo forzado, las uniones espirituales, el abuso. Los oficiales escucharon con creciente horror. Habían recibido informes sobre Eternal Light Fellowship antes, pero nunca habían podido investigar. El complejo era propiedad privada y nadie había escapado para testificar. En cuestión de horas, se lanzó una operación de múltiples agencias. El FBI, la Policía Estatal de Montana y los departamentos del sheriff locales convergieron en el complejo. Llegaron con órdenes judiciales, vehículos armados y un mandato para investigar denuncias de tráfico de personas, trabajo forzado, abuso infantil y fraude. Lo que encontraron sorprendió incluso a investigadores experimentados. Más de 180 personas viviendo en condiciones de privación severa. Registros financieros que mostraban que el profeta Daniel había malversado más de $4 millones. Evidencia de abuso sistemático. Niños que nunca habían visto a un médico, nunca habían asistido a una escuela real, nunca habían experimentado la vida fuera del complejo. El profeta Daniel y su círculo impróximo fueron arrestados. El complejo fue cerrado. A los miembros se les ofreció asesoramiento, asistencia para la reubicación y ayuda para reintegrarse a la sociedad. Pero las consecuencias fueron complicadas. Muchos miembros, incluida la madre de Michael, se negaron a irse al principio. Habían sido tan profundamente adoctrinados que creían que la redada era persecución religiosa, exactamente como el profeta Daniel siempre había advertido. Michael intentó hablar con su madre durante la operación de rescate. Rebecca lo miró con una traición tal que Michael tuvo que alejarse, sollozando. «Has destruido a nuestra familia», dijo Rebecca, «has traicionado la luz». Pasarían 2 años antes de que Rebecca finalmente comenzara a comprender lo que le habían hecho, antes de que la terapia de desprogramación la ayudara a ver la verdad. La reunión con Michael fue llorosa, dolorosa e incompleta. Algunas heridas, aprendió Michael, nunca sanan por completo. Lecciones de supervivencia. Hoy, Michael Carter vive en Portland, Oregon, bajo un nombre diferente. Trabaja como defensor de los sobrevivientes de cultos, ayudando a otros a escapar de situaciones similares. Ha escrito un libro sobre su experiencia, ha prestado testimonio en juicios y trabaja con las fuerzas del orden para identificar e investigar grupos peligrosos. Las cicatrices psicológicas permanecen. Tiene pesadillas con el profeta Daniel, lucha con la confianza. Le resulta difícil estar en multitudes o espacios cerrados. La terapia ayuda, pero la recuperación es un proceso de por vida. De las 180 personas rescatadas de Eternal Light Fellowship, alrededor de 120 se han reintegrado con éxito a la sociedad. Los demás lucharon con problemas de salud mental, abuso de sustancias o el desafío abrumador de aprender a funcionar en un mundo al que les habían enseñado a temer. El profeta Daniel, cuyo verdadero nombre era Daniel Morrison, fue sentenciado a 40 años de prisión federal por cargos que incluyen tráfico de personas, trabajo forzoso, fraude y abuso infantil. Sus diáconos recibieron sentencias similares. Pero la verdadera victoria, dice Michael, no son las sentencias de prisión o la atención de los medios. Es cada sobreviviente que aprende a vivir libremente, a pensar de forma independiente, a confiar en su propio juicio de nuevo. La supervivencia de Michael ofrece lecciones cruciales sobre el control coercitivo y la manipulación. El aislamiento es control. La primera estrategia del complejo fue cortar el contacto exterior. Sin perspectivas externas, las víctimas no pueden reconocer el abuso como anormal. Adoctrinamiento gradual. La comunidad no reveló su verdadera naturaleza de inmediato. Aumentaron lentamente el control haciendo que cada nueva restricción pareciera razonable en contexto.
Explotar la vulnerabilidad. Apuntaron a personas como Rebeca, luchando, desesperadas, buscando comunidad. Los cultos reclutan personas en sus puntos más bajos. Crear dependencia. Al controlar todos los recursos, comida, refugio, dinero, información, hicieron que irse pareciera imposible. Castigo y recompensa. Correcciones por desobediencia, elogios por cumplimiento. Este condicionamiento hace que las víctimas se vigilen a sí mismas. Ciencia sagrada. Las revelaciones del profeta Daniel no podían cuestionarse. Dudar de él era dudar de Dios. Este marco justificaba cualquier acción. Lenguaje cargado. La terminología especial creaba una mentalidad de nosotros contra ellos y dificultaba la comunicación con extraños. Miedo fabricado. A los miembros se les enseñó que el mundo exterior era malvado, peligroso, satánico. El miedo a irse mantenía a la gente atrapada incluso cuando el escape era físicamente posible. Señales de advertencia para reconocer. Cualquier grupo que exija que cortes lazos con familiares o amigos. Organizaciones que desaniman las preguntas o el pensamiento crítico. Líderes que reclaman autoridad o conocimiento divino especial. Explotación financiera disfrazada de donaciones o servicio. Aislamiento de la información exterior. Castigo por la disidencia. Bombardeo de amor seguido de un control creciente. Miedo fabricado al mundo exterior. Señales de advertencia para reconocer. Cualquier grupo que exija que cortes lazos con familiares o amigos. Organizaciones que desaniman las preguntas o el pensamiento crítico. Líderes que reclaman autoridad o conocimiento divino especial. Explotación financiera disfrazada de donaciones o servicio. Aislamiento de la información exterior. Castigo por la disidencia. Bombardeo de amor seguido de un control creciente. Miedo fabricado al mundo exterior. ¿Podrías reconocer estos patrones si los encontraras? ¿Tendrías el coraje de cuestionar, de resistir, de huir como lo hizo Michael? Mucha gente piensa, eso nunca podría pasarme a mí, pero los cultos no se dirigen a personas estúpidas o débiles, se dirigen a personas idealistas, personas solitarias, personas que buscan propósito, comunidad o significado. Se dirigen a personas exactamente como la madre de Michael, buenas personas en circunstancias difíciles que buscan esperanza. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Alguna vez te has encontrado con un grupo o persona que haya utilizado estas tácticas de manipulación? ¿Qué banderas rojas has aprendido a buscar? Si encontraste importante la historia de Michael y quieres escuchar más sobre cómo reconocer la manipulación y sobrevivir al control coercitivo, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Comparto historias reales de supervivencia, resiliencia y escape de situaciones peligrosas. Y recuerda, si tú o alguien que conoces se encuentra en un grupo controlador o en una situación abusiva, hay ayuda disponible. Organizaciones como el Cult Education Institute y la International Cultic Studies Association ofrecen recursos, apoyo y caminos hacia la libertad. Michael Carter escapó después de 12 años en cautiverio, sobrevivió, reconstruyó su vida y ahora ayuda a otros a hacer lo mismo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.